Bien, los estudiantes que no pudieron poner presente en el primer bloque, por favor, les invito a que pongan presente en el chat, ¿sí? O mejor, todos pongan presente, ¿ya? Para tener ahí la asistencia. Yo ya por la hora, porque tengo dos chats ahora, porque son dos grabaciones, voy a deducir tardanzas y puntualidad. Pero pongan presente una vez más, una sola vez, ¿ya? Vamos a... Vamos a continuar. Vamos, nos quedamos aquí, ¿no? Método del polígono. Habíamos hablado de un método que consistía en encontrar un vector al que íbamos a llamar resultante, ¿sí? De este conjunto de vectores. Para ello, habíamos visto este primer paso, que se unen cabecita, colita los vectores, uno en forma secuencial, seguido del otro, ¿sí? De tal manera que si vemos, a ver, un poquito retrocedemos, ahí, ¿ven? Mira la posición que tiene el vector A, mira la posición que tiene el vector B, mira la posición que tiene el vector C y D. Eso se ha mantenido. Vea usted. Tiene gráfico. A, B, C y D. Se ha mantenido. Dice, luego, segundo paso, se unen los puntos de aplicación del vector A con la cabecita del último vector trazado, vector D, encontrando gráficamente el vector resultante. Este punto, con este punto. Primer vector trazado, último vector trazado. Se unen con un vector. Ahí está, estoy replicando el gráfico, ¿sí? Pero ahora de aquí va a surgir un vector que es el vector resultante. De aquí lo que podemos establecer matemáticamente, les estaba diciendo que el vector A más el vector B más el vector C más el vector D es igual al vector resultante. Y como te decía en el bloque anterior, es lo siguiente, que no es una suma tal como se lee, sino que se interpreta de la siguiente manera. El efecto producido por el vector A más el efecto producido por el vector B más el efecto producido por el vector C, más el efecto producido por el vector D, es equivalente o igual al efecto que producirá ese único vector R llamado resultante. ¿Bien? Eso es la definición. Y porque aquí vemos las operaciones o el signo de adición, se le llama suma vectorial. Pero muy poco o casi nada tiene que ver con eso. ¿Bien? Esto sería la representación. Dice, tener presente que lo único que nos quiere decir esta relación matemática es que el vector resultante es capaz de generar el mismo efecto que los vectores A, B, C y D juntos. Ese es el sentido físico que le damos a esto que se llama vector resultante en la aplicación del método del polígono. Bien, vamos a ver algo más. Mire usted. Si queremos calcular el módulo tamaño del vector resultante, obviamente, tendríamos que usar una regla o usar cuadrículas adecuadamente. Vamos a ver. Supongamos que cada cuadrícula tiene una unidad de longitud por lado. Una unidad, una unidad. Es donde hemos encontrado lo que hemos visto hace un momento, la resultante. Sino que a cada cuadrícula le doy una unidad. Y yo quiero conocer el tamaño de este vector. Bien, si este vector fuera horizontal, como lo es D, yo podría decir que D tiene 1, 2, 3 unidades de longitud. O como es C vertical, 1, 2, 3 unidades de longitud. Pero como es diagonal, lo que vamos a hacer para este caso, dice, tratamos de ubicar el vector resultante, o sea, este vector R, en un triángulo rectángulo. Mira aquí. ¿Ves este vector R? Mira, sigue el puntero láser con la vista. ¿Está contenido en este triángulo rectángulo o no?
Sí, ahora mira, ahí, lo he sombreado de amarillo. He contenido a este vector resultante dentro de un triángulo rectángulo. Seguramente ya están intuyendo qué voy a hacer. Pitágoras. Exactamente, no te aguantaste y lo dijiste. Excelente. ¿Cuántas unidades tenemos aquí? 3 unidades. ¿Cuántas unidades tenemos aquí? 4 espacios. Cada cuadrito tiene una unidad. 1, 2, 3, 4. Bien, y el módulo es el tamaño de este vector. En ese sentido, en forma más práctica. ¿Y cómo calculo el tamaño de este vector? Que para este triángulo rectángulo sería hipotenusa por el teorema de Pitágoras. ¿Bien? Ahora, como cada cuadrícula es de una unidad, la longitud del lado, tenemos que los catetos del triángulo rectángulo formado son conocidos. Ahora, ahora el módulo del vector resultante R, encontrado por el método del polígono, se puede calcular fácilmente usando el teorema de Pitágoras, porque el módulo es el tamaño de este vector. Ahí está. Módulo del vector resultante, o R simplemente es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. 3 unidades al cuadrado más 4 unidades al cuadrado. Y aquí te va a dar 9 unidades al cuadrado más 16 unidades al cuadrado. Eso es 25 unidades al cuadrado. Saco raíz cuadrada y el módulo o tamaño de este vector será 5 unidades. ¿Vio? Ya tengo eso en forma práctica. ¿Preguntas, muchachos? Bien, vamos a continuar. Aquí aparece una observación muy importante. Mire aquí la pantalla, por favor. ¿Sí? Aquí tengo el vector A. Tengo el vector B. A y B, cabecita, colita. Uno a continuación de otro. Y mira el vector C. Con A. A, B, C. Forman cabecita, colita, cabecita, colita. Cuando trazo estos 3 vectores, no hay forma de que entre A y B haya un espacio para completar con mi vector resultante. Por eso decimos aquí que el vector, en este caso, resultante, será igual al efecto producido por el vector A más el efecto producido por el vector B más el efecto producido por el vector C, y ese efecto es nulo. Por eso, el módulo o tamaño del vector resultante es lo mismo que el módulo o tamaño del vector A más B más C, y eso es 0. Bien, mire aquí abajito la otra figura. Vector A, vector B, vector C, vector D y vector E. Si después de unir los vectores, tal como te indica el método del polígono, cabecita, colita, cabecita, colita, cabecita, colita, llegas y la cabecita del último vector coincide con la colita del primer vector, ya no hay forma de trazar resultantes, tal como lo hicimos aquí. Mira, aquí sí quedaba un espacio. Vea la pantalla. Aquí sí quedaba un espacio. Por eso que se unió y se trazó resultante. Pero en estos casos que estamos viendo, yo trazo uno a continuación de otro y no hay espacio. Por eso se dice que el módulo de la resultante de este conjunto de vectores es 0. Bien, y también podremos decir que el vector resultante aquí será el vector A más el vector B más el vector C más el vector D más el vector E, y esto será 0. Bien, a esto le llamamos polígono vectorial cerrado. Un polígono vectorial cerrado es cuando los vectores están trazados de esta manera
uno a continuación de otro, cabecita, colita, cabecita, colita, cabecita, colita, y no hay forma de ponerle resultante. En estos casos, el vector resultante es 0. O su módulo vale 0 también. Es un vector cuyo tamaño es nulo. Polígono vectorial cruzado, el mismo criterio. Mire el vector A. Vector A, vamos a usar el puntero láser. Mire el vector A. Sigue el vector B. Viene el vector C y viene el vector D. De tal manera que la colita del primer vector coincide con la cabecita del último vector trazado cuando se han trazado uno a continuación de otro. Por lo tanto, para este conjunto de vectores, también el módulo de la resultante es 0. Y también el vector resultante de este conjunto de vectores será 0. ¿Pregunta, muchachos? Muy bien. Aplicando lo aprendido número 5. Lo que vamos a hacer son una serie de ejercicios sencillos, básicos. Presten bastante atención. Bien, presten bastante atención, porque lo que vamos a hacer justamente es aplicar el método del polígono. Bien, presten atención. Problema número 1. Ahí apareció. Mira lo que dice. Encontrar el valor equivalente para el vector resultante de los siguientes vectores mostrados. Tienes un conjunto de vectores que se te han mostrado aquí. Bien. Solución. Determine el vector resultante. Por definición, el vector resultante de todos estos vectores mostrados aquí es un único vector al que se le llama resultante, que es capaz de generar el mismo efecto que todos estos vectores juntos. En principio, veamos, por definición de resultante, el vector resultante será igual a la suma de todos estos vectores. No interesa hacia dónde apunten. Como resultante es la suma del vector A, o siendo más explícitos, el efecto producido por el vector A más el efecto producido por el vector B, más el efecto producido por el vector C, más el efecto producido por el vector D, E y F, así sucesivamente. Bien, tengo eso. Segundo, le llamo expresión número 1, o I. Voy a dar nombres a estos vértices. Vértice A, vértice E, vértice D. Quiero que visualicen algo. A ver, ¿tengo aquí marcador? Sí tengo. Mire. ¿Ve esta figura? Estoy tratando de sombrear un triángulo. ¿Ve ese triángulo? ¿Por qué lo sombreo, campeón? Porque quiero que usted concentre toda su atención ahí. Porque ahora vamos a decir, en el triángulo AED, pero AED es un triángulo vectorial. Y aquí viene el detalle, mira, concentra tu atención ahí en los vectores. El vector D, cabecita, colita, vector E. ¿Quién está cerrando esa figura? Este punto se ha unido con el vector F, de tal manera que aquí coinciden cabecita con cabecita, E con F. Es decir, el vector D más el vector E es igual al vector F. Por definición de resultante. D más E es F, porque están coincidiendo. Básicamente, le llamo la expresión, es como si yo tuviera así. A ver, voy a cambiar. Mira la pantalla. Tengo mi vector D. Tengo mi vector E. Bien. Tengo esos dos vectores. ¿Quién es la resultante? ¿Qué decía el método del polígono? 1, el punto de aplicación del primer vector con el extremo del último vector trazado. Esto será mi vector resultante. ¿Pero resultante de quién? De él y de él. Es decir, él es D más E. Pero en el gráfico
ese vector no se llama R, se llama F. Es decir que según el gráfico, F es la resultante de D con E. Bien, ya tenemos eso. Voy a borrar esto que está aquí. ¿Listo? Y luego vamos a hacer lo siguiente. Voy a borrar eso también. Ahora miren, vamos a concentrarnos en todo, ¿sí? En el polígono ABCD. A, B, C, D. Profe, lo que está dentro, no. Solamente en la figura poligonal. A ver, un momentito. Voy a sombrearla. Ni ese polígono. ¿Qué estás observando? Mira el vector A. Mira el vector B. Mira el vector C. ¿Quién está cerrando esa figura? A, B, C. F está cerrando, ¿sí o no? Entonces, en esa figura, lo que vamos a decir, a ver, ahí lo que vamos a decir es que A más B más C es igual a F. Porque F es el que cierra esta figura. A, B, C, uno a continuación de otro, cabecita, cabecita, colita, cabecita, colita, cabecita, colita, y F coincide al final, te cierra ese trapecio. ¿Bien? Entonces, eso será la expresión 3. Voy a reemplazar. ¿Cuánto vale D más E? F. ¿Cuánto vale A más B más C? A más B más C, ¿cuánto vale? F. Reemplazo aquí y lo que tendría de 2 y 3 en 1, F más F, F más F, y este F que está aquí, ahí aparece. ¿Sí? Ahí ya nos faltó aquí, ¿no? A ver, L es F. L es F. Ah, ya, aquí hay un error. Aquí falta un más F, que sería él. Porque hemos dicho que él vale F, él vale F. Entonces aquí sería 3. ¿Bien? 3 veces el vector F. Eso sería la respuesta a este ejercicio. ¿No? Porque la idea es expresar el vector resultante en términos de uno de los vectores mostrados ahí. Problema 2. Miren, algo parecido. Determina el módulo de la resultante del siguiente conjunto de vectores que se muestran. Mire usted, ¿ah? Tienes el vector A, vector B, vector D, vector C. Cuando te dicen el módulo de la resultante, es aquel vector R que es capaz de generar el mismo efecto que este vector A, B, C y D juntos. Eso es por definición de resultante. ¿Bien? Ahora vamos a ver lo siguiente. Expresión 1. ¿Ya? Ahora, mire ese gráfico. Voy a sombrear. Esa figurita. ¿Qué estás viendo? Ahí estás observando que B y A tendrían por resultante, ¿ves? Apareció ahí de verdecito. Ese vector X. ¿Sí? Ahí apareció. ¿Ya? Entonces, gráficamente A más B es X. Entonces, mira, aquí vamos a decir, en el triángulo vectorial ABC, el vector B más el vector A es igual al vector X. ¿Bien? Ahora voy a trabajar aquí, en ese triángulo. Yo no sé cuánto vale él. Pero mira, CD
y aquí debe aparecer otro vectorcito. Ahí vamos a decir, en el triángulo CDE, en ese triángulo, mira lo que dice, C más D, quien cierra es el vector Y. Esa es la expresión número 3, ¿sí? Y. Entonces, yo lo que quiero es determinar el módulo de la resultante. Reemplazo, mira, ¿cuánto vale A más B? X. ¿Cuánto vale C más D? Y. Eso vamos a hacer de 2 y 3 en 1. Tu vector resultante es todo este vector. Es horizontal. El vector R ahora es igual al vector X más Y. ¿Pero qué tamaño tiene tu vector X? 3 unidades. ¿Qué tamaño tiene tu vector Y? 5 unidades y están sobre una misma línea. Son colineales. Entonces, por vectores colineales, el módulo o tamaño de todo este vector resultante, que es la suma de X con Y, de todo será el tamaño de X más el tamaño de Y. O el módulo del vector X más el módulo del vector Y. ¿Por qué se cumple esto? Porque son colineales. Es decir, 3 más 5. O en la medida del segmento AC más el segmento CD, 3 más 5 unidades. El módulo del vector resultante R que necesitábamos buscar es de 8 unidades. Bien, es una aplicación también de este tema. ¿Preguntas? Bien, seguimos. Aquí tenemos un problema número 3. Mira la figura. Encontrar el valor equivalente para el vector resultante de los siguientes vectores mostrados. ¿Qué vectores tengo en la figura? El vector A, el vector B, el vector C y el vector D. 4 vectores. ¿Sí? Yo quiero el vector resultante. Matemáticamente, el vector resultante es el mismo vector que es capaz de generar el mismo efecto que A, B, C y D juntos. O sea, simplemente el vector resultante que quieres encontrar es A más B más C más D. ¿Bien? Mire aquí, expresión número 1. He puesto este vector X. Mira ahora lo que vamos a hacer. Voy a sombrear algo. A ver. Voy a sombrear esta figura. Ahí está. ¿Bien? Mira lo que te van a indicar. Le he dado nombres a esos vértices y es el triángulo ABC. Por el método del polígono, mira. Vector A, vector X. ¿Quién está cerrando la figura de amarillo? Cabecita, colita con X. Pero mira, D, cabecita, cabecita. Es decir, A más X es D. En el triángulo ABC vectorial, A más X va a ser el vector D, perdón, D. Este vector D. Ahí está. Ahora vamos a ir, vamos a borrar esto. Y ahora, mira, voy a sombrear otro triángulo. Voy a sombrear ese triangulito. ¿Es ese triangulito que estoy sombreando? Mira. Aquí. BCD, en ese triángulo. En el triángulo BCD vectorial, BCD, mira, seguimos. C, cabecita, colita con X. Mira el puntero lo hace. C con D. ¿Y quién está cerrando? Cabecita, cabecita, B. Es decir, que C más X tienen por resultante a B. Ahí está, es igual a B. 2 ecuaciones.
dos incógnitas. X es un vector que no pertenece al problema. X ha sido un vector introducido con un propósito. El propósito es hacer un cálculo en el cual nosotros vamos a encontrar un equivalente del vector resultante. Voy a hacer algo aquí. Vamos a restar. Este vector X con este vector X más X con más X se cancelan, se eliminan. Aquí me quedaría A menos C y al otro lado me quedaría B menos D menos B. D pasa a sumar, C pasa a sumar. A más B vale C más D. A más B, ¿cuánto vale? C más D. O C más D vale A más B. ¿Sí? Dice, si yo reemplazo él en él, por ejemplo, si reemplazo A más B por C más D, si él es C más D sería 2 veces C más D. Y si reemplazo C más D por A más B, C más D por su equivalente que es A más B, todo él se convertiría en 2 veces A más B como vector. Es decir, para este caso particular, el vector resultante es 2 veces A más B o 2 veces C más D. ¿Bien? Eso sería el vector resultante equivalente, ¿no? Debería haber puesto claves, cosa que cuál de las dos aparecen las claves y de repente podríamos marcar. Pero aplicamos el método del polígono y la definición de resultante. Aquí vamos a ver lo que hemos visto hace un momento. Mira lo que te dice. Determina el módulo de la resultante del siguiente conjunto de vectores mostrados. Si se sabe que la cuadrícula mostrada tiene una unidad de lado. Bien, vamos a hacer lo siguiente. Solución. Por el método del polígono. Estos vectores los voy a dibujar uno a continuación de otro. Mire usted. Este vector que está aquí está contenido en 4 cuadraditos, no, 3 y 3 cuadraditos. Mire aquí. 3 y 3 y es la diagonal. Es este vector. Ahora, mire, este vector está contenido en este cuadrado de 2 por 2. Lo trazo a continuación manteniendo su dirección y sentido. ¿Vio? 2 y 2, ahí está. Y tracé este vector a continuación el cabecita colita. Ahora voy a trazar este vector. Mire y mire. Ahí lo he trazado a continuación. Y finalmente este vector. Ahí. Ya está. Uno a continuación del otro, cabecita, colita, cabecita, colita. Este es el origen del primer vector y este es el extremo del último vector. Uno con un vector de tal manera que coincidan cabecita con cabecita. Y este vector de azul es mi vector resultante. Como yo quiero el módulo, determina el módulo del vector resultante, le aplicamos Pitágoras. ¿Vieron? Lo he sombreado en un triángulo rectángulo. Él sería cateto, cateto y el hipotenusa, el de azul, que es la resultante de los otros dos de rojito, su equivalente. Entonces aquí son 3 y 2 unidades. ¿Sí? Por Pitágoras, el módulo del vector resultante, este de azul, su tamaño es 3 al cuadrado más 2 al cuadrado. 9 y 4 es 13. El módulo de la resultante sería raíz cuadrada de 13 unidades. Bien, tenemos esas situaciones para calcular vector resultante y su módulo. ¿Preguntas, jovencitos? Profesor, ¿sí es válido mover Sí, los exacto. vectores? Sí, pero si te Ah, ya. das cuenta, campeón, mira, lo hemos movido, por ejemplo, este vector, lo hemos movido, vemos, concéntrate en este vector. Mira, este cuadrado. ¿Ves ese cuadrado? Es la diagonal de un cuadrado de 3 por 3. Ahora, está acá, mira, ve. ¿Ves este vector? ¿Sí? Claro, claro, se ha movido sin perder la Manteniendo, posición manteniendo su posición o su módulo, dirección y sentido.
¿Ven este vector? Se mueve, se traslada justo aquí. Perdón, fue este vector. Se traslada, miren, es la diagonal, pero en este sentido. Entonces se traslada aquí. Y lo propio hago con este vector. Lo traslado a continuación y luego a continuación y ese es el que cierra. ¿Ven? Y ahí tenemos que aplicar Pitágoras. Bien, chicos. Sí, profesor, gracias. Listo. Bien, muchachos. Algo voy a dejar la grabación para detener la grabación.